Reanudamos la sesión con el punto sexto del orden del día, que es la comparecencia de don Felipe Romera Lubias, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, al cual agradecemos sinceramente su comparecencia aquí en el Congreso, que es la casa de todos y, por lo tanto, la suya. Todas las comparecencias del día de hoy han sido relacionadas con un único tema, que es la ley de patentes, y, por lo tanto, para nosotros es importantísimo saber su opinión. Los trámites, como los celebramos, el procedimiento es una intervención de aproximadamente 15, 18 minutos, para luego dar la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios que puedan plantearle las preguntas que estimen convenientes y luego un segundo turno para que usted le pueda aclarar todas aquellas cuestiones que se le planteen. Tiene la palabra don Felipe Romera. Bueno, muchas gracias. Mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a esta Comisión de Energía, Comercio y Turismo por haberme invitado a dar mi opinión como presidente y como representante de los parques científicos y tecnológicos españoles alrededor de la futura ley de patentes, ¿no? Les he traído una presentación que la tengo aquí, por lo tanto la van a tener a su disposición. La mandé ayer también, que es una presentación muy general, pero que permite poner en contexto lo que represento y el entorno desde el cual voy a opinar. Decir que los parques científicos y tecnológicos de España surgen a los años 80, fundamentalmente con la creación de las comunidades autónomas, en la que cada comunidad autónoma de alguna forma quiere tener sus propias políticas de innovación, cuando la innovación en aquella época pues era un tema muy menor. En los años 80 prácticamente no se habla de innovación, pero así surgen los parques tecnológicos en España. Después, años después de que cada comunidad creara su parque, las propias universidades intentaron también desarrollar esta idea a través de los llamados parques científicos, y al día de hoy pues la asociación que represento tiene 48 socios, que son parques científicos y tecnológicos, están en operación, 17 afiliados que son parques que están en proceso de ser parques científicos y tecnológicos, y 2 colaboradores. De estos 48, justamente la mitad son parques promovidos por universidades. Tenemos 46 universidades que colaboran con los parques, y el elemento fundamental de un parque tecnológico, para darles una información muy sencilla, es que lo que hay en el parque son empresas. En todos los parques españoles tenemos 6.286 empresas, que son empresas innovadoras, y en un estudio que ha hecho, gracias a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, sobre la estadística de innovación, que se ha permitido en los últimos años poner una pregunta si la empresa está en un parque o no está, ha permitido que investigadores, en este caso de la Universidad Carlos III, hayan podido analizar la tipología de las empresas que están en los parques con respecto a las empresas que no están, siempre relativos a empresas innovadoras. Y la conclusión que extrae este estudio es que las empresas de los parques son más innovadoras que las que están fuera. Lo que le estoy expresando es que realmente estas 6.286 empresas e instituciones de alguna forma representan la avanzadilla de las empresas más innovadoras de este país. En este contexto es en el que vamos a hablar, en el que quiero expresar la opinión con respecto a la ley. Estas empresas facturan pues 21.000 millones de euros y dan empleo a cerca de 150.000 personas, de las cuales 31.000 se dedican a investigación y desarrollo. 31.000 personas se dedican a acciones directas de I+D, y con 320 empresas extranjeras. También los parques son un ecosistema donde se crean empresas emprendedores. En empresas en incubación tenemos 800, y la referencia, que este es el peor dato de todos los que estoy dando ahí, que es que el número de patentes aproximadamente son 300 al año. Por centrar un poco el escenario, si las empresas más innovadoras de este país hacen 300 patentes, la conclusión que cualquiera de nosotros puede sacar es que son muy pocas patentes para tantas empresas. Y además, si consideramos un dato, es decir, 300
300 patentes sería un 2% de las empresas que hacen patentes, pero todavía es peor, porque las empresas que hacen patentes suelen hacer más de una, ¿no? Es decir, que aproximadamente lo que nos dice esta idea, que es aproximadamente entre el 1 y el 2% de las empresas más innovadoras de este país hacen patentes, lo cual no deja de ser un dato bastante pobre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que intentaré ir desgranando. Aquí vemos un poco la evolución de las patentes de los parques, que más o menos es más o menos estable, alrededor entre 400 y 300, y también en un contexto que antes de 2010 en los parques las empresas tenían 1.800 patentes registradas. Curiosamente, por decirlo de una forma también comprensible para todos ustedes, la mitad son pertenecientes a empresas y la otra mitad podemos decir que son pertenecientes a organismos públicos de investigación. Cuando decimos infraestructuras de I+D, suelen ser universidades, centros públicos de I+D, es decir, públicos y privados. Ese número también es pequeño, porque es el 5% del total nacional, y hacer una referencia a que las comunidades que más patentes registran pues son el País Vasco, Andalucía, Navarra, Valencia y Madrid. Nosotros, preocupados por este tema, las patentes, les quiero hacer ver que en el sistema de innovación español nunca han sido un tema interesante. Nunca. Es decir, yo creo que es un tema cultural, no es un tema. Es decir, podemos cualificar el sistema de innovación español de diversas formas, ¿no? Es decir, yo no creo que el sistema de innovación español esté de los primeros del mundo, ni mucho menos, pero está en un nivel medio que no está mal, aunque siempre las cifras, cuando hacen los datos, nos ponen muy mal, nos ponen el 40 o para abajo, ¿no? Pero yo creo que es debido a parámetros que no forman parte de nuestra cultura, y uno son las patentes. Nuestro sistema de innovación español es, yo creo que mediano, pero cuando uno analiza, si lo hace una relación con las patentes, es mucho peor. Es mucho peor. Es decir, si nosotros analizáramos solo las patentes, el sistema de innovación por las patentes, lo que veríamos es que tenemos un sistema peor de innovación que el que realmente tenemos. Es decir, por eso digo que si analizamos el sistema de innovación español solo por las patentes, nos da un resultado peor que lo que realmente representa con respecto a las empresas que lo cualifican, etcétera, etcétera. Nosotros en los parques, preocupados por este tema, porque realmente la pregunta es ¿por qué no se patenta más? Si nosotros tenemos un sistema que podría patentar mucho más y no patenta, ¿por qué no se patenta más? Los resultados no dejan de ser muy curiosos, por lo menos para mí, ¿no? Porque el coste de registrar una patente no es rentable a corto o largo plazo, un 20%, bueno, tiene un coste. La patente solo es válida en España y una patente internacional es muy costosa. Bueno, sabéis que en esta ley que se está discutiendo esto se intenta unificar. También se habla una referencia al coste. La patente no tiene muchas opciones de financiarse, también es referente al coste y dificultad ante la tramitación, bueno, otras 21%. Analizando esto, hombre, se pueden sacar muchas conclusiones, pero si el coste de la patente es un elemento importante, yo saco una conclusión, es que el valor de la patente es también pequeño, porque si yo, por expresarme de una forma concreta, si yo patentara y de eso sacara mucho rendimiento, mucho dinero, el coste no sería un elemento de valor. El tema es que si yo patento y de la patente no saco nada, el coste puede ser un elemento de mucho valor. Es decir, que en el fondo lo que nos está diciendo esta razón es que de las patentes tampoco los españoles no sabemos sacar excesivo valor. Por eso hacemos referencia a una excusa, es que ¿para qué voy a patentar si encima es caro y no le saco valor? También hemos pedido, en el 2011 intentamos conocer cómo podríamos favorecer el que las empresas patentaran más, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué? ¿Cómo podemos facilitar, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hacemos referencia a que un 20% dice que lo hagamos más barato, pero bueno, que la patente fuera válida dentro y fuera de España. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, que es un elemento que la nueva ley lo está intentando homogeneizar. Asesoramiento antes de patentar para conocer la rentabilidad de la patente.
asesoramiento en cómo realizar los trámites de solicitud, mayor agilidad en los trámites. Analizando estas alternativas, que también, bueno, tiene muchos elementos de reflexión, yo diría que, independiente de que nuestra cultura no es de patentar, pareciera, en función de esta respuesta, que el ecosistema que hay alrededor de las patentes no funciona bien. El ecosistema, fundamentalmente, es no solo el que tiene una idea patentable, sino cómo se relaciona con la oficina de patentes, con los abogados, con la defensa de sus derechos. A nivel particular, aunque no está aquí reflejado, yo he intentado aprovechando esta comparecencia, tener de alguna forma alguna impresión de grandes empresas, ¿no? De grandes empresas españolas que de alguna forma no patentan, ¿no? Y en el fondo la respuesta también es bastante sencilla. Es decir, por un lado, no ven la necesidad, no ven la necesidad, y esto también hay que entenderlo en un contexto, ¿no? Y luego, por otro lado, también lo que he visto es que la defensa, el ecosistema que tenemos alrededor, para defender una patente a nivel internacional, pues se necesita bastante dinero, es decir, y tiempo, y muchas veces esa relación en que no ven la necesidad y que además les va a costar bastante dinero el defender una patente a nivel internacional, que no nacional, pero ya estamos viendo aquí, por las respuestas de los empresarios, que se tiende, todo el mundo quiere tener patentes internacionales más que nacionales, homogeneizadas, que yo creo que esta nueva ley esto sí lo hace bastante bien. Pues ahí tenemos estas discrepancias. Yo, la conclusión que saco, y que yo llevo toda mi vida dedicada a la innovación, a la transferencia de conocimiento, es que hay un déficit cultural en las empresas innovadoras con respecto a patentar. Yo creo que esto es un dato, y que posiblemente la nueva ley, en el sentido de que homogeneiza en un entorno más europeo este sentido, y que por lo tanto va a costar algo más la patente, pues no va a ser favorable a que haya más patentes. Yo incluso creo que puede haber menos, porque va a ser más difícil, va a costar más dinero, y dentro de este contexto que hemos visto de las encuestas que hemos realizado nosotros, pues la conclusión es que habrá menos, ¿no? El valor de la ley es innegable. Tenemos que tener una homogeneización mucho mayor con los entornos internacionales. Yo creo que ahí la ley lo hace bastante bien en este sentido de intentar armonizar la legislación española con la legislación fundamentalmente europea, ¿no? En este sentido. Del análisis de la ley también hemos estado estudiando desde los parques algunas consideraciones, ¿no? Las empresas más innovadoras de este país, o las empresas innovadoras de este país, muchas de ellas están ligadas a las tecnologías de la información. Y ahí, esto del software, pues todo el mundo dice que es que yo no sé si se puede patentar o no, pero lo cierto es que no se patenta, ¿no? Y entonces esto es un déficit que va en contra de que la gente patente, ¿no? Si las innovaciones que hacen las empresas de este país están relacionadas con desarrollo de software, y el software pues tiene dificultades o no se puede patentar, pues es una de las razones, ¿no? También, que esto lo he comentado, si las empresas dicen que la patente es cara, pues ahora va a costar un poco más, pues simplemente haciendo una correlación, pues aumentarán los costes, y por lo tanto habrá menos empresas que se animen, aunque realmente a mí personalmente me parece fundamental el examen previo que se dice, que parece que es obvio, ¿no? El que se patente algo que realmente tenga sentido. Yo creo que esto la nueva ley sí lo da un elemento muy positivo. Luego, aquí estamos creando una dualidad, ¿no? En el fondo, las empresas innovadoras cada vez tienen que ser más globales. Esto es un elemento clave que lo vemos en los parques. Es decir, las empresas innovadoras uno no puede ser una empresa innovadora si no es una empresa
internacionalizada por lo menos. Yo no diría global, pero sí internacionalizada, con lo cual, si uno quiere hacer una patente, no le sirve la patente nacional, solo, tiene que ir a la patente europea, y ahí puede haber un conflicto, es decir, oye, yo me voy directamente a patentar en Europa, ¿y para qué voy a patentar en España? Bueno, es una reflexión general también en este sentido, ¿no? Claro, muchas de las patentes que se generan en este país son de las universidades, que hasta ahora era gratis, ahora hay que pagar. Es verdad que si se explota la patente, pues no se paga, pero también es verdad que muchas de las patentes que se hacen en este país no se explotan, y por lo tanto es un elemento a considerar el tema de las universidades en este sentido, ¿no? Es decir, que es peor, ¿no? Y yo creo que yo tengo alguna referencia que me ha venido en ese tema, también de algún profesor, una persona universitaria, en el que dicen que de alguna forma que puedan publicar y tengan un margen para patentar. En fin, ahí hay una miscelánea curiosa que parece que en Estados Unidos es así, pero que en la Unión Europea esto tiene alguna complejidad, ¿no? Que es lo del periodo de gracia de 12 meses, que digo hay desde que se publican las patentes sin perder la novedad. Esto yo sé que a nivel europeo es complicado, pero los americanos lo hacen. Es decir, aquí, si tuviéramos que analizar un poco el sistema globalmente, el negocio de las patentes es un negocio americano, ¿no? Entonces, así dicho de una forma general. Ellos tienen organizado un excelente ecosistema alrededor de las patentes para defenderse, para trabajar, y nosotros, en España en particular, eso, como he dicho anteriormente, es bastante débil, ¿no? Por último, también la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se le está ofreciendo una cualificación mayor, pues habría que reforzar ese papel. La verdad es que choca en este sentido con la EPO, con la Oficina Europea, ¿no? Pero, bueno, ahí es una contradicción que habrá que ver cómo se armoniza, aunque yo creo que la ley también lo tiene en cuenta, ¿no? Análisis positivos de la nueva ley, es decir, la nueva ley es necesaria. Yo eso lo he dicho ya varias veces, es necesaria, es decir, independiente de que la nueva ley no va a transformar el sistema de innovación español. Yo creo que no tiene nada que ver. En este sentido, el sistema de innovación español no va a mejorar por la nueva ley. Pero sí es verdad que tenemos que tener una ley que permita, de alguna forma, ser una ley mucho más homogeneizada con las directivas europeas que la que tenemos en estos momentos, ¿no? Es el punto número 2, que es un elemento positivo, que es esa homogeneización con el tema europeo, y la dificultad de tramitar una solicitud ahora es más difícil que antes, por el examen previo que hay que hacer, el estado del arte. También el objetivo es simplificar y agilizar la protección. Bueno, si esto se consigue, excelente. Y luego también alguna referencia a los modelos de utilidad, bueno, aunque este es un tema menor, porque es verdad que la nueva ley permite a los productos químicos, ¿no? El resumen de toda mi intervención sería el que nos falta una cultura de patentes en este país que es muy relevante, esto es obvio, que esta nueva ley no va a mejorar esa cultura, es decir, tiene que ser otros elementos de acompañamiento que la ley no lo va a favorecer, que la ley es buena, porque la ley permite poner una ley en condiciones referenciada a la Unión Europea, pero que todo esto incluso puede hacer que se patente menos, no que se patente más. Es decir, serán patentes mejores, patentes más cualificadas, y que, por lo tanto, el sistema de innovación español no va a mejorar, o no va a mejorar cuantitativamente, no cualitativamente. Una buena ley es mucho mejor que no tenerla, pero cuantitativamente el tema de los patentes en este país siempre ha sido un tema menor, y que realmente yo he conocido casos de empresas, por ejemplo, que utilizan no las patentes, sino que utilizan la protección de su sistema de conocimiento no como una defensa. Es decir, y lo que hacen no van siquiera a la oficina de patentes, van a un notario y dicen, al día de hoy yo tengo este conocimiento, y lo guardan ahí, por si alguien los ataca, sacar esa referencia al notario. Es decir, que no es un elemento de defender tus derechos, sino que no te ataquen, ¿no? Porque uno de los problemas que a mí me parece relevantísimo
es cómo una empresa mediana, una empresa pequeña, un emprendedor, que es lo que las empresas que tenemos en este país realmente componen el sistema de innovación, que cada vez son más globales, qué capacidad tiene para defender sus derechos en un contexto global. Yo eso no lo veo. Cuando digo no lo veo, no digo que no, pero al empresario le pasa como a mí, es decir, ve que eso es muy complejo, ve que ahí se va a gastar mucho tiempo, va a gastarse mucho dinero y a lo mejor no le interesa. Creo también, y para finalizar mi intervención, que hay sectores donde el tema de la patente es obvio, ¿no? Todo el sector de la biotecnología, de la farmacia, del medicamento, bueno, ahí no hay la menor duda que es un elemento clave. Pero en otros sectores, es lo que quiero decir, la patente, muchos de los empresarios, o el sistema en general, no ve la necesidad de meterse, por decirlo así, en ese lío, ¿no? Porque en el fondo la forma de conseguir su dinero y sus cosas da igual que le copien. La tecnología, sobre todo en las tecnologías de información, va tan rápido que todo el mundo espera, incluso aunque le copien, él tiene que ir por delante de ese tema y es más sencillo para él seguir produciendo y seguir estando, digamos, con productos en la línea del mercado que intentar que nadie le coja su conocimiento y tenga que defender de esa copia de las patentes. Bueno, en el fondo, esto es un resumen de toda mi intervención y no tengo nada más que decir en esta primera fase. Muchas gracias, señor Romera. A continuación pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Patricia Blanquer. Gracias, presidente. Señor Romera, en primer lugar, desde el Grupo Socialista queremos darle la bienvenida al Congreso de los Diputados, aquí su casa, y como no podía ser de otra manera, pues agradecerle la comparecencia con motivo de la tramitación del proyecto de ley de patentes, sobre todo pues agradecer su buena predisposición a estar hoy aquí y bueno, pues indicarnos su opinión. Sin lugar a dudas, la asociación a la que representa es un referente de la innovación en España y por ello sus impresiones sobre este proyecto de ley son importantes para nuestro grupo y para la Comisión. Realizan una importante labor para el progreso y el crecimiento económico de nuestro país que, desde luego, con su presencia queremos poner en valor. Y queremos mostrarle nuestro reconocimiento en esta comisión. Su asociación, como bien nos ha indicado, cuenta con un abanico diverso de entidades ubicadas en distintos lugares geográficos que basan su actividad en la ciencia, la tecnología y su aplicación al mundo empresarial y bueno, pues cuentan con un número de titulares de patentes que hace que su testimonio sea de gran utilidad para poder analizar la influencia de esta ley en la promoción o no de nuevas patentes provenientes del resultado de la investigación. Nos hace una fotografía, yo creo, bien ajustada de cuál es la realidad de la innovación y cuál es la realidad de las empresas y de los centros de investigación. Por ir a las cuestiones que se ha planteado sobre la ley, compartimos con usted que es positivo la incorporación del examen previo, porque hay que apostar, como se ha dicho también a lo largo de la mañana, por la calidad de las patentes. Ahora bien, nosotros pensamos que también es importante apostar por la cantidad, porque no son elementos excluyentes calidad y cantidad, o no deberían de serlos a priori. Porque no podemos olvidar que es cierto que el número de patentes no nos indica el nivel de innovación de un país, pero sí que se utiliza la cantidad de patentes como un indicador internacional de innovación y, por tanto, no podemos huir de este tipo de indicadores, porque lo que es cierto también es que los países más innovadores son los que más patentes tienen y que, por tanto, si queremos competir, pues si, como bien dice, no existe un ecosistema favorable en estos términos, pues tendremos que crear ese ecosistema que sí que lo sea. Por tanto, como para nosotros creo que es importante las dos cuestiones, creo que ha dicho en su intervención que cree que este proyecto de ley, tal como está establecido, va a suponer una reducción de las patentes. Por tanto, yo creo que debería de incorporarse alguna medida para evitar esa inercia de reducir
el número de patentes ante la generalización del modo de solicitud del examen previo. Y quería conocer su opinión al respecto. Porque, además, estoy con usted que puede reducirse porque suponen una introducción de nuevas barreras a la patentabilidad. Es decir, habrá gente que antes patentaba que ahora tendrá que hacer un examen previo y igual pues no entra dentro de sus costes o, como bien indicaba usted, por el valor de la patente o porque no es capaz de ver la rentabilidad que puede obtener con la protección de esa innovación que realiza. Por tanto, una pregunta muy clara que quiero hacerle es si usted cree que con este proyecto de ley no solo se puede contribuir a reforzar los derechos de propiedad industrial, sino también a estimular la innovación. Tengo que decirle que una de las cuestiones, analizando todo este tema de la ley de patentes, pues haciendo un poco cronología, pues podemos ver cómo para los años 2010 y 2012 se aprobó un plan de promoción de propiedad industrial que ayudó a mejorar momentáneamente nuestra posición a nivel mundial. Por tanto, ¿cree usted que puede ser una buena idea retomar estos planes de promoción de la propiedad industrial en colaboración de las administraciones y entes de investigación? Es decir, ¿cree que deberían adoptarse medidas adicionales a las puramente legislativas contempladas en esta ley para impulsar la innovación en nuestro país y fomentar la generación de patentes? Medidas encaminadas a fomentar esa cultura de la innovación a la que usted hacía referencia, formación, motivación a patentar, así como una mejor y adecuada política de I+D. Por otra parte, quisiera resaltar que, atendiendo a los datos que nos ha ofrecido sobre cuáles eran las alternativas o las cuestiones que se podían mejorar para favorecer el registro de patentes, pues he observado que un porcentaje bastante importante de los encuestados aludía a la necesidad de establecer asesoramiento en cuanto a trámites, en cuanto al análisis de rentabilidades reales al patentar previo al registro. La ley se ciñe a la coordinación entre comunidades, se ciñe a las particularidades del registro y no estipula nada en cuanto a asesoramiento e información. ¿Cree que algo debería incorporarse al respecto? ¿Cree que el asesoramiento debería llevarse a cabo a través de la potenciación de centros regionales de información de propiedad industrial de las comunidades autónomas, dotándolas de los medios necesarios para que puedan realizar de forma eficaz labores de difusión y soporte en propiedad industrial? Hay otra cuestión que me preocupa, que posiblemente escape un poco a sus cuestiones, en el sentido de que posiblemente sea algo más jurídico, ¿no? Pero sí que me gustaría dejar en evidencia esta cuestión porque me parece importante. Y es que el proyecto de ley incorpora novedades en cuanto a la relación del investigador y el centro público de investigación, ¿no? De tal forma que la entidad puede tomar la decisión de no solicitar patente y considerarla como secreto industrial sin necesidad de dar explicación al investigador proponente. Claro, esto parece que es contrario, ¿no? O sea, incorpora la figura del secreto industrial más propio del sector privado y que parece incompatible con un centro público que, al fin y al cabo, lo que persigue es la difusión del conocimiento y, por tanto, la patente lo que le permitiría es poder publicar y poder difundir el conocimiento. ¿Qué equilibrio considera que ha de haber entre la titularidad de los resultados de la investigación y el derecho y obligación de los investigadores e investigadoras a divulgarlos? ¿Considera que el proyecto de ley resuelve adecuadamente esta cuestión? En definitiva, ¿cree que el proyecto de ley atiende adecuadamente las singularidades de los centros de investigación públicos y contribuirá a impulsar su participación en el fomento de las patentes provenientes de resultados de investigación? ¿Qué medidas considera que habría que adoptar para favorecer mayor respaldo a los investigadores a la hora de valorizar y patentar sus descubrimientos? Otra de las cuestiones, no sé si es una cuestión de asesoramiento o no, pero ¿cómo conseguir que se exploten más las patentes? La ley no contempla instrumentos que así lo potencien. ¿Cómo aprovechar todo el talento del que dispone nuestro país? Estas son las cuestiones que me gustaría plantearle y resolver, así como si considera que la posición de España
en cuanto a la innovación ha mejorado a lo largo de los últimos años o no. Y para terminar, bueno, pues agradecerle todas las consideraciones que tenga bien darnos, porque seguro nos van a servir para realizar bueno, futuras enmiendas a este proyecto de ley, que seguro que enriquecerán y mejorarán la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Blanquer. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión, tiene la palabra doña Inmaculada Riera. Muchas gracias, presidente. Dar la bienvenida al presidente de la asociación, APTE, y agradecer no solo su exposición, sino también el enfoque, ¿no? Y sobre todo en los que apostamos, ¿no?, por la innovación como vehículo de crecimiento, de competitividad, y que somos conscientes, ¿no?, de los retos que tenemos y de los deberes aún también que tenemos para mejorar la innovación de nuestras empresas y la mejora del sistema, ¿no?, en su conjunto de innovación. Bueno, pues nos ha alegrado mucho y ha sido sumamente interesante la exposición que nos ha hecho. Sobre todo porque estoy convencida de que cuando hablamos de patentes, quizás no son generadoras directas de innovación, pero la patente forma parte del sistema de innovación y una parte muy importante. Y quizás no directamente, pero sí indirectamente, mejorar la cultura de la patente es mejorar la cultura de la innovación y viceversa. Por tanto, hay una retroalimentación tremendamente positiva entre ambas. Y creo que tenemos aún una asignatura pendiente, que es insistir en mejorar la cultura de la innovación en nuestro tejido productivo y en el conjunto de nuestra economía y de nuestra sociedad, porque es un tema también que no solo es económico, sino también social, ¿no? Y creo que el papel de los centros tecnológicos está haciendo un gran papel, es un gran papel en el impulso de esta más y mejor innovación y de mejora del funcionamiento también del sistema de I+D+I, ¿no? Y sobre todo también, a partir de los centros tecnológicos, de provocar esta mejor coordinación y colaboración entre todos los agentes que intervienen en el sistema de I+D+I. Y aquí el efecto tractor que tienen los centros es innegable. Pero creo también que cuando queremos mejorar el sistema, y ahora abordamos la ley de patentes, ¿no?, que forma parte de este sistema de I+D+I, creo que no podemos engañarnos y hemos de ser conscientes de la situación que tenemos y de las mejoras a las que estamos llamados a llevar adelante, ¿no? Y hemos de ser conscientes de que, así como en investigación nuestra posición a nivel internacional es buena, siempre todo es mejorable, pero es muy buena. En innovación, si bien hemos mejorado y el tejido económico, el tejido productivo ha mejorado, pero aún estamos lejos de la media europea y hemos de hacer un esfuerzo para recuperar este gap que nos separa de Europa. Y creo que aquí, cuando se habla entre calidad y cantidad, yo creo que no podemos engañarnos y que la apuesta debe ser por la calidad, a costa de ser conscientes de que ello pueda conllevar en el corto plazo una disminución cuantitativa en el número de las patentes. Y creo que la ley ha de apostar por la calidad de las patentes, porque aquí es donde nos jugamos la credibilidad y la competitividad de nuestro sistema, aun cuando esto pueda implicar una reducción cuantitativa en el número de patentes. Dicho esto, hay distintos temas que usted en su exposición ha abordado. Uno de ellos también es uno de los elementos que puede suponer un freno, ¿no?, a las patentes, son los costes, y más cuando hablamos de la necesidad de patentar por parte de las pequeñas y medianas empresas. Es cierto, pero lo que hemos también de intentar hacer ver a esta parte tan importante de nuestro tejido productivo es, desde el punto de vista, cuando hablamos del cambio cultural, hacerles ver que no es coste, que es inversión. Y esto es muy importante. Es inversión en su crecimiento, inversión en la competitividad. Y compensar estos mayores costes que pueden tener las empresas en el corto plazo, compensarlo con otras mejoras también desde el punto de vista de procedimientos, de agilización administrativa de las tramitaciones, de mejora del asesoramiento. Todo esto son otra serie de problemáticas que deben resolverse y que debe ayudar a las empresas
a patentar más y mejor. También otro de los elementos que puede compensar este posible incremento de costes que puede comportar pues el examen que ahora la ley, yo creo muy positivamente, ¿no?, indica que debe hacerse, bueno, pues estos mayores costes posibles que puedan darse en el corto plazo, pues también podrían ser compensados con una serie, bueno, pues de facilidades también de tipo fiscal, sobre todo si miramos a esta parte del tejido productivo que es a la que le cuesta más patentar. Y también establecer medidas que puedan constituir un seguro, porque otro de los elementos a los que usted ha hecho referencia es cuando se cuestiona la capacidad, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas, de defender sus derechos, ¿no? Bueno, pues establezcamos también quizás unos modelos, ¿no?, de seguro para las pymes para dar cobertura también a estas capacidades, ¿no?, en la defensa de sus derechos. Y termino, señor presidente. Usted, el presidente del APTE, hacía una afirmación al inicio de su intervención muy interesante. Decía, las empresas, seguramente refiriéndose a las pequeñas y medianas empresas, no ven la necesidad de patentar, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay la necesidad de patentar? Yo creo que sí, pero me gustaría su opinión, ¿no? ¿Hay la necesidad de patentar? Y hay la necesidad de establecer un modelo favorable a las patentes, ¿no? Y me gustaría su opinión sobre estos instrumentos que, sobre todo mirando a las pequeñas y medianas empresas, puedan compensar, al menos en el corto plazo, pues posibles incrementos de costes que al final no son costes, sino que las empresas han de ver que son inversiones en competitividad, en futuro y en crecimiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ríos. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Alberto Herrero. Gracias, presidente. Señorías, en primer lugar, quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio la presencia hoy aquí de don Felipe Romera Lubias como presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, además de ser también un profundo conocedor del mundo de la tecnología, quien ha formado parte de importantes empresas con una gran reconocida presencia en el mercado laboral, tanto nacional como internacional, y quien ha tenido la amabilidad pues, de comparecer en esta Cámara para mostrarnos y valorar desde el punto de vista técnico y científico la importancia de la tramitación de esta ley de patentes. Por lo tanto, por ser esta también mi primera intervención en esta Cámara, pues tengo el orgullo y la responsabilidad de poder dirigirme a tan ilustre persona. Señor Romera, como bien nos ha explicado en este nuevo proyecto de ley, el cual reforma de manera completa la anterior Ley 11 de 1986 de patentes, la cual pues, regula la explotación de patentes y pone especial cuidado en la regulación de transmisiones de las patentes y de las licencias contractuales, y así también de este modo, además, evita las desventajas comparativas a quienes protegen sus invenciones en España. Por ello, también desde el Grupo Parlamentario Popular queremos poner en valor la adecuación del marco legislativo para defender y proteger nuestra industria, el desarrollo del I+D como eje fundamental para el desarrollo de nuestra economía, de la cual podemos confirmar que el 88% de los productos que son importados desde empresas españolas hacia el exterior proceden de empresas que han invertido en patentes. Por lo tanto, de ahí la importancia de esta nueva ley. De esta manera, como presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos y con la responsabilidad que tiene usted de estimular y gestionar la transferencia tecnológica y de conocimientos entre universidades, empresas y mercados, con la creación de este nuevo proyecto de ley se fomenta y se adquiere por parte de las empresas, a nuestro entender, un gran valor añadido, a pesar de lo que usted nos ha comentado anteriormente, que no era tal así, y en el que queremos incentivar que prima en ellas la actividad inventiva, innovadora y novedosa. Así, en este nuevo proyecto de ley, en base a lo anteriormente expuesto, destacaríamos principalmente varios aspectos. Por un lado, entendemos que se simplifica y clarifica el procedimiento de concesión de patentes,
el cual siempre conllevará pues, el examen obligatorio previo del que hemos estado hablando, que por una parte que la invención es nueva y tiene aplicación industrial y que además también desde el punto de vista de tramitación se produce un acercamiento a los sistemas de patentes prestigiosos, como suele ser el Convenio de Patentes Europeo. En esta, la modificación más evidente sería la superación de la división presente en el sistema actual entre patentes fuertes y débiles. Y además, con este anteproyecto se adapta la normativa española al ámbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales. A mi entender, señor Romera, me gustaría que esto me lo corroborara. A fecha de hoy, las solicitudes de patentes tramitadas sin examen superan ampliamente a las examinadas. Por ello, con la entrada en vigor de este nuevo proyecto de ley, entendemos que habrá una disminución de solicitud del número de patentes, pero también, por otro lado, consideramos que aumentarán la calidad de las mismas. Esto también implicará, desde el punto de vista profesional, a través, claro está, de las agencias de propiedad industrial, un esfuerzo adicional, ya que cobrará toda la importancia el trabajo previo en la presentación de las patentes, por lo que aquí creo que existe un grave problema que las tramitaciones de las patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas no estén digitalizadas para su consulta. En cambio, otros sistemas, como el de la Oficina Europea de Patentes o el de la Oficina Norteamericana, la USTO, sí que permiten revisar hasta la más mínima incidencia de forma digitalizada la tramitación de estas mismas. Otro aspecto muy ventajoso a nuestro entender es la ayuda que se les da a los emprendedores mediante la reducción de un 50% de las tasas. Creemos que facilitará así que nuestra pequeña industria, la cual se sustenta gran parte de nuestra economía, pueda disponer de ese valor añadido que le concede el producto patentado y que hasta la fecha, pues, sinceramente creo que serían solo las grandes industrias las que lo pudieran disponer. Por ello, yo también le quería preguntar cuál sería la estimación, tanto en número de patentes como en pequeñas empresas que van a poder acceder a tener un producto patentado y la incidencia que ellos podría suponer desde el punto de vista económico. Y ya para terminar, señor Romera, creo que también compartirá conmigo una novedad objetivamente ventajosa, por ejemplo, en la que se dará ante la impugnación ante la jurisdicción civil de una patente concedida donde se abre la posibilidad a que el titular modifique las reivindicaciones de su patente, permitiendo la subsistencia de la patente con independencia del calado de la objeción, o porque simplemente los jueces improvisen mecanismos de adaptación no previstos en la ley. En ese sentido, entendemos que se gana flexibilidad y se potencia la seguridad jurídica al regularse el marco y las condiciones de limitación posterior a la concesión. Por todo ello, señor Romera, vuelvo a reiterar y dar las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la presencia al cual nos ha dado a conocer, pues, desde el punto de vista técnico y científico, pues, el valor de este nuevo proyecto de ley. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Para responder las cuestiones que se le ha planteado, tiene la palabra de nuevo el señor Romera. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas, todas sus señorías, los comentarios que han hecho y las preguntas que me han formulado. Voy a hacer una exposición un poco rápidamente general, reiterándome en lo que anteriormente he dicho en algunos aspectos y quizá aclarándolo, y alguna matización particular, ¿no? Esta ley hay que hacerla. Esta ley hay que hacerla. Esto no hay duda. Y esta ley va en buena dirección y esta ley hay que hacerla, ¿no? Porque lo que tenemos es peor. Y, por lo tanto, esta ley es una ley necesaria, que a nadie nos debe de tener la menor duda de que esta ley es una ley buena. La segunda consideración es lo que llamo el ecosistema de innovación español con respecto a las patentes, ¿no? Entonces, un elemento que es un poquito diferente, es decir, tenemos un sistema donde, de una forma cultural, de una forma de percepción de los empresarios, el sistema de innovación en general está alejado de los procesos de patentabilidad, ¿no? Esto es un dato, ¿no?
esta ley puede ser un buen instrumento para mejorar este hábitat, este sistema de innovaciones de las patentes. Puede serlo. Y a lo mejor no es tanto en esas 80 páginas que tiene el proyecto de ley, sino intentar, en esas 80 páginas que van a aspectos muy concretos, sino intentar mejorar la cultura hacia este elemento. La señora Blanquer hacía algunas referencias a ese tema. Es decir, si sabemos que en España el nivel de realización de patentes es bajo y tiene barreras que son al margen de los procedimientos que estipula la ley, que yo creo que es el elemento clave. Es decir, a lo mejor intentar hacer una cultura favorable a las patentes es un elemento de valor para el sistema de innovación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido podría ser interesante en la ley introducir elementos de acompañamiento para cambiar la cultura que tiene nuestro entorno con respecto a las patentes, ¿no? Y se sabe, en la encuesta que he expuesto, pues se ve claro lo que dicen los empresarios, ¿no? Entonces, para mí el tema de los costes es irrelevante, porque los costes de una patente, cuando los ve, no son excesivos. Lo que sí le parece al empresario es que son excesivos con respecto a las ventajas. Es decir, no espera mucho. Esa propiedad, la protección de su conocimiento, le retorne ventajas. Pero yo sí insistiría en cómo somos capaces de cambiar esa cultura, y quizá esta ley pueda favorecer algunas iniciativas al respecto, que se habla de asesoramiento, de cosas muy variopintas, que en el fondo son bastante sencillas y detectables. ¿Nos puede servir esta ley para facilitar el descenso que todos somos conscientes que vamos a tener con la posición de la señora Blanquer? Es decir, que si queremos homologar nuestro sistema de innovación hay que tener más patentes. Es lógico. Yo he dicho que hay una gran diferencia de la calidad de nuestro sistema de innovación con respecto a la calidad que nos da si analizamos sobre las patentes, ¿no? Evidentemente que la ley como tal no nos va a cambiar el sistema de innovación, porque además las patentes están residualmente dentro del sistema de innovación, pero es una excelente oportunidad, a mí me parece, para intentar cualificar nuestro sistema de innovación en un elemento de referencia internacional como es el número de patentes, ¿no? Por eso yo creo que ahí tenemos un papel, o se puede tener con esta ley un papel relevante a la hora de intentar cambiar la cultura, es decir, el que las empresas españolas, los emprendedores españoles, las empresas medianas y pequeñas empiecen, como le pasó a Kodak. Kodak era una empresa que no patentaba, hasta que apareció Polaroid, ¿no? Y Polaroid se cargó el negocio de Kodak, simplemente con una patente que tenían. A partir de ese momento se instauró en Kodak una furia desatada por patentar todo lo que aparecía, pero que también es el tema de valores. Es decir, no pretendo trasladar este ejemplo al sistema de innovación español, pero sí pretendo que realmente, si acompañamos a nuestros emprendedores en el sistema de innovación, rebajando las barreras que tienen, o la conciencia o el entorno alrededor, lo que llamo el ecosistema alrededor de las patentes, lo somos capaces de mejorar, la ley tendrá elementos mucho más positivos que los que ya tiene en su hecho de adaptación a la normativa europea. Es decir, yo lo he dicho antes, la ley es necesaria y esta ley está bien estructurada, está bien. Yo no sabría matizar. El señor Herrero ha hecho una serie de consideraciones que todas me parecen bien. El matiz en el que me pongo es que creo que además de eso, que la ley está bien, no nos debemos contentar porque tengamos una ley más homogeneizada, las patentes sean mejores, tengamos un sistema mejor, si luego nuestros empresarios no las utilizan, por lo que sea. Es decir, y eso, la ley es difícil de matizar. El cambio de cultura es el elemento clave. Y ahí es donde, de alguna forma, deberíamos pues intentar aprovecharla. Porque esto es una ley que se puede aprovechar. Esto se hace una vez y Dios sabe cuándo vendrá la próxima ley alrededor de las patentes. Si somos capaces de incorporar elementos que faciliten la incorporación de nuestros empresarios a que se cree una cultura de la patente,
pues habremos matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, el tener una ley mucho más homologada y, por otro lado, facilitar a otros empresarios el que patenten más. Evidentemente, la ley matiza alguna serie de medidas, disminuir de costes y tal, pero yo de verdad es que creo que el elemento clave es cultural, y lo cultural es muy fácil de decirlo, pero realmente lo más difícil, porque una ley puede decir, pues ahora hago una cosa, la cultura está en el entorno. Por eso, este es el elemento que tenemos que hacer. No soy capaz de hablar sobre la cuantificación económica que puede resultar este tema que me pedía el señor Reo. No soy capaz, ¿no? Lo que sí es verdad es que si queremos tener un sistema de innovación homologable, tenemos que avanzar en las patentes. Eso no nos cabe duda a ninguno de los que estamos aquí. Es decir, homologable a nivel internacional. Porque mientras tengamos las patentes que tenemos, seguiremos entrando del 40 para abajo, porque el resto de los países pues tienen políticas en las que patentan mucho más. Yo creo que ahí deberíamos de ser muy abiertos a cualquier insinuación de cómo patentar más, muy abiertos, ¿no? Es decir, yo creo que esto ya no hay un elemento ni siquiera ideológico en este sentido, es un elemento de percepción. A todos nos parece bien que homologar nuestro sistema de innovación con respecto al número de patentes, que es bajo y que puede subir. Todo lo que hagamos para aumentar ese número de patentes, que la señora Blanquer hacía referencia a ese tema, pues realmente es fundamental. Los centros regionales de información, yo no sé si es una cuestión de... Yo no tendría yo una idea clara sobre esto que estoy diciendo, cómo se hace. No, yo no me atrevería, ¿no? No me atrevería a expresarlo. Si son centros regionales de información, si es que hay que hacer propaganda en la televisión, no sé, por explicarle cosas. No sé, pero lo que sí es cierto que sí se debería definir una política de apoyo a patentar el conocimiento. Una política, o varias políticas, y que fueran políticas de Estado, ¿no? Esto no es un tema ni del Gobierno central, ni de las comunidades autónomas, sino políticas de Estado en el que todo el mundo se pone de acuerdo para que, enfocando esta política, el sistema de innovación va a mejorar. ¿Significa que haciendo esa política nuestro sistema de innovación va a ir mucho mejor? Tampoco, pero hay que hacerlo, igual que la ley. Es decir, la ley, las políticas para cambiar el tema cultural y, a continuación, que yo creo que este es el elemento importante, es también intentar que nuestro sistema de innovación progrese, que estos son otros elementos que no tienen nada que ver con la ley y que, obviamente, ni es el espacio ni el lugar para que yo me pronuncie sobre el tema. Pero quiero decir que tenemos un sistema de innovación suficientemente débil, donde hay claves, donde yo como presidente de los parques lo tengo muy claro, es decir, cómo hay tres vectores en este país sobre los que tenemos que realmente poner un rumbo. Tres vectores, y solo tres, no nos podemos confundir, donde las patentes no están en ninguno de esos tres vectores, son instrumentos que los acompañan. Uno es la innovación, en sentido de la innovación, la capacidad de convertir el conocimiento en dinero, en productos y servicios. Ese es un vector clave que alrededor de él hay otros dos que lo acompañan, que son la internacionalización, y yo creo que esta ley sí debería contemplar, lo contempla de alguna forma, que las patentes ya no sirven patentes locales. Eso, en un proceso donde el mundo se está moviendo, no es suficiente ese tema. Pero sí es verdad que necesitamos unos procesos de internacionalización donde esta ley de patentes debe saberse posicionar adecuadamente, y el otro lado es más conocimiento, que también va ligado de una forma indirecta a las patentes, es decir, más conocimiento por parte de nuestras empresas. Pero ¿quién nos puede ofrecer en este país, que es el que tenemos, mejor o peor, es el que tenemos, ese conocimiento? Tiene que ser los organismos públicos de investigación, las universidades, el Consejo, pero ese conocimiento debemos de llevarlo al sistema productivo, porque es la clave, porque si no, no hay innovación. La innovación es una innovación productiva, es decir, ser capaces de generar dinero, riqueza del conocimiento. En este sentido también la ley apunta, y la señora Blanquer hacía referencia, que yo tampoco soy muy capaz de matizar,
de quién son los derechos o cómo se establece el tema de los derechos en la comunidad, en el sistema público, ¿no? Y ahí puede haber contradicciones, si es el centro, si es el investigador, si es la empresa. Yo creo que ese elemento, si lo afinamos bien, puede ser un elemento clave. Y afinarlo bien significa oír a todos y que todos puedan participar. Es decir, el centro tiene que salir favorecido, el investigador tiene que ser favorecido y la empresa también. Esto significa que hay que repartir, repartir para que todos tengan elementos de valor, ¿no? Y yo creo que analizando todos estos temas sí conseguiremos un mejor sistema de innovación. Pero los vectores, ya lo he dicho, son la innovación en general, la internacionalización y utilizar mucho más a nuestro sistema público de I+D para poder tener empresas mucho más innovadoras. Claro, todo esto que estoy diciendo, y de alguna forma estoy terminando un poco mi exposición alrededor de este tema, todo esto, esta ley, de una forma indirecta, puede aportar elementos de valor, que luego, al estar terminada, favorezca no solo el elemento de patentabilidad y de proteger el conocimiento, sino que favorezca el sistema de innovación, que yo ahora mismo no lo sé expresar más allá del propio contenido de la ley, que me parece fundamental, ¿no? Realmente esto es un poco todo lo que tenía que decir. No sé si he contestado exactamente a todo el mundo, pero evidentemente, señora Inmaculada, que siempre queda la calidad, siempre. Pero la cantidad es un elemento de referencia a la hora de posicionar nuestro sistema de innovación en el papel que tenemos, que nos corresponde, y entonces sí intentar alrededor de la ley favorecer el que esa cantidad se pueda desarrollar. Pero esto va muy ligado a todo lo que he expresado de la cultura, y evidentemente todo lo que significa este elemento de cultura, de medidas alrededor de cambiar esa cultura, medidas fiscales, todo lo que ha explicado usted, yo creo que de alguna forma eso debería contemplarse en ese proceso de cambio de la cultura hacia la patentabilidad. Porque cuando eso ocurra, nos aumentará el número de patentes. Yo lo que digo, que solo con la ley nos va a disminuir. Lo tengo claro. Bueno, yo creo que posiblemente todas sus señorías más o menos lo intuyen este tema. Lo estamos poniendo más duro, pues ocurrirá que muchos que van ahora no irán. Pero la ley también es, y con esto termino, es la gran oportunidad, ya que la hacemos, ya que se hace, para intentar modificar esa cultura y poner instrumentos quizá marginales a la ley, pero de cambio de esa cultura hacia la patentabilidad, que nos permita obtener, posicionar. Yo estaría satisfecho con que al menos el nivel de innovación que en estos momentos tenemos, las patentes estuvieran a ese mismo nivel. No pretendo mucho más, porque en estos momentos hay un gran desequilibrio en ambas cosas. Bueno, pues yo creo que ha sido quizá una respuesta bastante general y bastante amplia, pero por mi parte, a no ser que tengan alguna intervención, la daría por concluida, ¿no? Muchísimas gracias, señor Romero. De verdad le agradecemos su presencia aquí, se la reiteramos y le felicitamos por su intervención, que sin duda será útil a los grupos parlamentarios. Suspendemos un minuto la sesión para despedir al señor Romero y recibir al próximo compareciente.